Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La civilización no está llegando a su fin. Las teorías sobre el pico del petróleo que afirman eso no están respaldadas por pruebas. En la década de 1990, un grupo de geólogos jubilados, junto con el científico Richard Duncan, presentaron una nueva teoría radical conocida como pico del petróleo. Según esta teoría, la humanidad estaba agotando los suministros mundiales de petróleo a tal ritmo que era inminente una drástica escasez de petróleo. También argumentaron que el fin de la era del petróleo sería un punto de inflexión para la humanidad, ya que provocaría el fin de la civilización industrial en 2025. Pero, de hecho, estas afirmaciones son completamente infundadas e injustificadas. Una gran parte del problema de las teorías del pico del petróleo es que se centran demasiado en el lado de la oferta, es decir, en la producción mundial de petróleo, descuidando el lado de la demanda, y la forma en que se ve influenciada por los precios del petróleo. Creen que la reducción progresiva de la producción de petróleo que hemos visto a lo largo de los años es indicativa de una escasez física de petróleo, cuando en realidad se debe simplemente a una disminución de la demanda. Este fenómeno se hizo evidente después de las subidas del precio del petróleo de 1978 y 2004, por ejemplo. Además, es probable que nuestra necesidad futura de petróleo disminuya gracias a nuestro creciente uso de combustibles alternativos, así como a las innovaciones tecnológicas, las mejoras en la eficiencia y una mejor gestión de los recursos. Por lo tanto, si bien la humanidad acabará abandonando el petróleo debido al agotamiento de los suministros y al aumento del costo de su extracción, nuestra reducción en el uso de petróleo crudo no significará el fin de la civilización, sino solo una transición gradual hacia otra cosa. Las teorías del pico del petróleo tampoco están justificadas al pretender saber cuánto petróleo queda en el suelo, pero en realidad la cantidad estimada de este petróleo recuperable en última instancia, EUR, sigue siendo incierta. Evaluaciones recientes muestran que todavía hay importantes recursos petroleros sin explotar, y el petróleo mundial en euros se estima en 400.000 millones de barriles, casi el triple de lo que afirman la mayoría de las teorías sobre el pico del petróleo. Y esta cifra ni siquiera incluye las reservas de petróleo no convencionales, como las arenas bituminosas o el betún, que aumentan aún más las reservas potenciales. El secuestro de carbono es una forma costosa, ineficiente y arriesgada de abordar el calentamiento global. Recientemente, ha habido un gran debate sobre cómo contrarrestar el efecto de calentamiento global causado por las emisiones excesivas de CO2 y otros gases de efecto invernadero. A medida que China y muchos países en desarrollo aumenten su consumo de energía, está claro que las emisiones globales de CO2 aumentarán significativamente en las próximas décadas. Algunos expertos han propuesto el llamado secuestro de carbono como solución, capturar y almacenar los gases de efecto invernadero para que no afecten a la atmósfera. Pero, ¿es realmente una solución válida? No, es costoso e ineficiente. Este método no puede eliminar suficiente CO2 de la atmósfera como para ralentizar notablemente la acumulación del gas. Además, el secuestro artificial de carbono exigiría la instalación de aproximadamente 160.000 torres de captura de CO2, también conocidas como árboles artificiales, lo que resultaría muy costoso, sin mencionar el gasto adicional de comprimir, transportar y almacenar el gas. Por supuesto, las plantas secuestran carbono continuamente, ya que inhalan CO2. Sin embargo, intervenir en el calentamiento global mediante el secuestro de carbono provocado por las plantas exigiría una gran cantidad de tierra, recursos y tiempo para que las plantas crezcan, de 40 a 80 años. Además, almacenar el carbono secuestrado también es difícil y arriesgado. La acidez del carbono bien podría corroer las instalaciones de almacenamiento y, finalmente, permitir que el carbono vuelva a filtrarse. Por el momento, la capacidad de almacenamiento solo existe para una cuarta parte de la producción mundial anual de carbono, por lo que habría que construir muchos más sitios de almacenamiento para el secuestro a gran escala.
Este es el problema de que las personas no quieren sitios de almacenamiento de carbono cerca de sus hogares porque los sitios son intrínsecamente peligrosos. Los metales tóxicos podrían filtrarse en el suministro de agua potable debido a la alta acidez del carbono almacenado. Reemplazar el petróleo crudo por biocombustible no es factible ni eficiente. Últimamente, se ha hablado mucho sobre el etanol producido a partir de plantas como una fuente de energía verde perfecta. Sus defensores dicen que nos independizaría del petróleo crudo, reduciría nuestras emisiones de carbono y estabilizaría los ingresos de los productores de cereales, quienes proporcionarían la materia prima para su producción. Lamentablemente, no es tan sencillo. Producir biocombustible a partir de plantas es costoso y perjudicial para el medio ambiente. Se requieren grandes extensiones de tierra para cultivar. Por ejemplo, si utilizáramos la caña de azúcar como fuente de biocombustible para reemplazar el combustible tradicional, necesitaríamos aprovechar casi el 40% de las tierras cultivadas del mundo solo para este propósito. Es más, en 2050 la población mundial alcanzará los 9.000 millones, y simplemente no podemos dedicar tanta tierra a la producción de biocombustibles cuando las personas también necesitan cultivar alimentos para comer. Tampoco podemos despejar más tierra para este propósito, ya que la deforestación ya es un problema, y talar bosques a una escala tan masiva tendría graves consecuencias climatológicas. Además, el biocombustible no representa una solución sensata en muchos vehículos a base de petróleo. Por ejemplo, en los muchos automóviles tienen una eficiencia de combustible tan pésima que, desde una perspectiva ambiental, tendría más sentido mejorar este factor que convertirlos para que funcionen con biocombustible. Además, muchos de los vehículos de carretera, barcos y aviones actuales se fabrican para utilizar productos derivados del petróleo refinado que los biocombustibles no pueden reemplazar. Por lo tanto, antes de implementar cualquier tipo de producción de biocombustibles a gran escala, se debe mejorar y optimizar el sistema de transporte general para abordar estos problemas. La energía eólica es demasiado difícil de aprovechar como para alimentar al mundo. Si alguna vez te ha sorprendido una tormenta afuera, sabrás que el viento tiene una potencia increíble. De hecho, las simulaciones muestran que, en términos de potencial energético, los vientos a 100 metros de altitud podrían generar hasta 78 teravatios en todo el mundo. Solo en los El potencial de energía eólica es casi 20 veces mayor que toda la electricidad que el país genera ahora. ¿Suena bien? Desafortunadamente, un análisis más detallado revela que la energía eólica no tiene lo que se necesita para ser una fuente de energía dominante dentro de 25 años. ¿Por qué? En primer lugar, el potencial energético de los vientos más fuertes es difícil de aprovechar porque soplan en la corriente en chorro, a unos 11 kilómetros por encima de la Tierra. Su ubicación también tiende a cambiar según las estaciones, por lo que utilizarlos sería muy inconveniente, requeriría desplegar enormes cantidades de generadores voladores atados a la Tierra con líneas de aluminio. En segundo lugar, los parques eólicos tradicionales también tienen sus problemas, requieren grandes cantidades de tierra porque las turbinas deben estar separadas unas de otras, lo que significa que producen relativamente poca energía por kilómetro cuadrado. Además, los lugareños pueden oponerse a los parques eólicos debido a su apariencia, ya que sienten que las cosas feas estropean su vista del campo o del paseo marítimo. Además, las turbinas son ruidosas y representan una amenaza para las poblaciones locales de aves y murciélagos. Por estas razones, en 2007, solo alrededor del 1,25% de la energía mundial fue producida por turbinas eólicas. En tercer lugar, la energía eólica depende del viento, que es notoriamente voluble. Las velocidades del viento varían según la época del año y la ubicación geográfica, lo que significa que si el viento fuera la fuente de energía predominante en el mundo, se necesitaría una vasta red de líneas de transmisión intercontinentales de alta tensión para compensar los cambiantes desequilibrios en la producción mundial. Las fluctuaciones del viento crearían grandes fluctuaciones de precios. Tenga paciencia, cualquier nueva innovación energética tardará décadas en adoptarse. Como probablemente esté empezando a ver,
En lo que respecta a la política energética, no existe una fórmula mágica ni una solución fácil y rápida. Se necesita paciencia y un análisis cuidadoso. Recuerde estas pocas reglas generales cuando alguien afirme que el panorama energético mundial cambiará radicalmente muy rápido. Primero, no subestimes cuánto tiempo durarán las fuentes de energía convencionales. El cambio a nuevos tipos de combustibles o métodos de producción de energía siempre es un proceso gradual. Los análisis han demostrado que los patrones de suministro de energía establecidos pueden persistir durante generaciones. Por lo tanto, en lugar de apresurarnos a adoptar una nueva fuente de energía, como el biocombustible, a gran escala, debemos centrarnos primero en optimizar la eficiencia en la producción y el uso de las fuentes existentes. En segundo lugar, desconfíe cuando alguien afirme que una nueva fuente de energía se adoptará con rapidez y entusiasmo a nivel mundial. Incluso las tecnologías energéticas que son claramente superiores se adoptarán solo gradualmente. Además, los distintos actores del debate sobre la energía tienen sus propias agendas y, por lo tanto, a menudo utilizan deliberadamente argumentos engañosos o malinterpretan datos de estudios científicos para reforzar su afirmación de que algo va a suceder rápidamente. E incluso si se encuentra una fuente objetiva, es imposible pronosticar en detalle cómo las personas y la industria se convertirán en una nueva fuente de energía. Siempre hay contratiempos y obstáculos imprevistos. En tercer lugar, recuerde que cualquier adopción importante de una nueva innovación energética probablemente exigirá cambios amplios y muy costosos en la infraestructura. Estos cambios exigen grandes inversiones, además de superar los problemas legales y ambientales, lo que lleva tiempo. Las decisiones en materia de política energética deben ser objetivas, con especial hincapié en evitar el daño ambiental. Mientras la humanidad debate cómo suministrar energía a nuestro planeta durante las próximas décadas, sería bueno tener en cuenta estos tres factores. En primer lugar, hay muchas ideologías e intereses en juego, pero las decisiones de política energética deben tomarse basándose en un análisis racional y objetivo de costo-beneficio. Por ejemplo, actualmente la industria del petróleo y el gas está ejerciendo una fuerte presión a favor del secuestro de carbono como respuesta al calentamiento global, pero no son expertos objetivos. La capacidad de almacenar carbono sería una nueva fuente de ingresos para ellos y, al mismo tiempo, haría que parecieran menos responsables del calentamiento global. En segundo lugar, recuerde que existen enormes diferencias regionales en términos de demanda y producción de energía. Por ejemplo, puede ser que algunas innovaciones energéticas sean más fáciles de implementar en los países en desarrollo que en los desarrollados, porque estos últimos ya tienen economías en toda regla que funcionan con combustibles fósiles, y la gente está acostumbrada a tener energía barata para cargar sus iPads. En tercer lugar, todas las decisiones deben atenerse a la máxima de que evitar o minimizar el daño ambiental siempre es mejor que tratar de neutralizarlo posteriormente. Un ejemplo, en 2005 y 2006, los biocombustibles se promovieron de manera grandiosa, solo para que un análisis posterior revelara lo perjudicial que es su producción para el medio ambiente. Mientras tanto, en lugar de obsesionarse con las formas de secuestrar el carbono que ya está en la atmósfera, las naciones ricas deberían centrarse en gestionar su propio uso de energía para depender menos de los combustibles fósiles y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.